Cancelen tu transmisión de muy cagado. Ya está en vivo, bebé? Ay, Ya, puedes saludar a la audiencia. Ay, me mato cayendo. Hola a todos, buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Estamos aquí en una transmisión más. Les había avisado, déjenme poner aquí el flash, ahí está. Les había avisado que iba a hacer un video. Quiero hablar acerca de Halloween, que es el día de mañana. Más allá de solamente hablar un poquito acerca de esta celebración, me acordé cuando venía camino para acá a La Exquisita. Estaba escuchando un podcast de Kabbalah y me acordé de un comentario que hacen ahí en la grabación. Dice, la sabiduría une y la ignorancia divide. Porque estaba pensando, dije, ¿cómo puedo explicarlo de Halloween? O sea, ¿qué enfoque le voy a dar? No, ¿cómo puedo explicarlo? O sea, ¿qué enfoque le voy a dar lo más importante o lo más valioso? Más allá de la celebración, que es una celebración pagana, ciertamente, habrá gente que le interese, gente que no le va a interesar, gente que tiene una cierta visión sobre ese tipo de celebración y personas que a lo mejor sean católicos, cristianos, que tengan una visión muy distinta, gente que no es absoluto. Y estaba en esa disyuntiva pues pensando cómo le hago para poder abordar el tema y que sea lo más interesante y que aporte algo independientemente de la religión que tengan. Y fue así que esta frase que escuché en el podcast de Kabbalah me llegó bastante, que dice, la sabiduría une, la ignorancia divide. Y bueno, antes de entrar de lleno a esta cuestión, quiero hacer una breve explicación acerca de lo que es Samhain o Halloween. Es una celebración de origen celta, es la más importante que hay y que todavía se mantiene, que es de origen pagano, es decir, de lo que fue la imposición de la religión del cristianismo. Y bueno, esta celebración de origen celta, que estaba extendida por diversos países en Europa hasta la conversión, como les comento, representa una transición y bueno, de los celtas sí, pero ¿de dónde sale? Precisamente de los druidas, que eran los sacerdotes de esta cultura, y significa transición porque es también el inicio del año nuevo según sus creencias, pues según los rituales que ellos realizaban y su cultura. Ahora bien, lo importante aquí, o lo que me llama más la atención, es cómo hay este sincronismo en las culturas, en teoría sin haberse conocido. Obviamente que después nos damos cuenta de que con los movimientos migratorios y este tipo de diásporas que hay después de algunos pueblos, pues las culturas no están tan separadas, realmente sí tienen muchos vínculos o nexos y las tradiciones se van pasando unas a otras. Porque me llamaba la atención, dije, mira tú que está esto de Halloween y al mismo tiempo en México tenemos el día 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, y poquito antes de en India se celebra lo que es el Diwali, la fiesta de las luces, que tiene que ver también con una cuestión como este asunto de luz y oscuridad. Por eso es que se me hizo interesante poder hablar un poquito acerca de esto, como para hacer la comparación y la analogía de cómo se unen estas culturas con una celebración que el enfoque está principalmente en que son momentos de transición, en que está como que esta cuestión de luz y oscuridad, y en que es digamos que es un portal para los difuntos en ese momento, o sea, como para recordarlos, venerarlos, y no deja de ser también como un portal. No sé exactamente si sea por la festividad, que la fecha en específico, si tenga, o sea, por qué exactamente en esta fecha ocurre, esa es la parte que no la tengo resuelta, pero de que hay conexión la hay. Bueno, entonces les decía que es celebración que representa una transición, es de origen celta y es en honor a los espíritus. Fíjense, la investigación que estaba haciendo, descubrí también que antiguamente ellos, en su ritual que hacían, le dejaban comida y dulces afuera de sus casas como ofrenda
a los espíritus de sus difuntos, de sus seres queridos que ya no estaban en este plano físico, y que encendían velas para ayudarles a que encontraran el camino hacia la luz. ¿Esto les recuerda a alguna celebración mexicana? Por supuesto, la del Día de Muertos. Y estoy hablando, la descripción que acabo de hacer es la de Samhain con los celtas. No estaba hablando del Día de Muertos mexicano. Y acá en México también, de hecho, no traigo el dato muy fresco, pero bueno, este ritual, por supuesto que antes de la conquista española. Y es lo que me ha parecido tan interesante cómo se pudieron entrelazar estas culturas. Muchísimos, o sea, en circunstancias y épocas totalmente diferentes. ¿Y por qué dejar estos alimentos? ¿Por qué dejar el camino con las velas encendidas? Sí me cuadra, pero lo que todavía me pregunto y me hace reflexionar es por qué dejarles comida, ¿no? ¿Qué representa la comida a los difuntos? Bueno, ¿cómo es que se da la transición entre lo que viene siendo el Samhain y el Halloween? Con la imposición del cristianismo, es el Papa Gregorio III en el año 741 después de Cristo, quien a partir del 1 de noviembre establece que esa fecha va a ser la fiesta de todos los santos en vez de ser conocida como Samhain, y que está dedicada, ¿por qué a todos los santos? Porque se le dedica a los que son llamados mártires de la fe, es decir, aquellas personas que han fallecido, digamos, en la lucha por defender su creencia religiosa, en este caso el cristianismo. Y el enlace se da, bueno, aquí era la fiesta de todos los santos, pero no tenía un nombre como tal de Halloween. El nombre surge con la inmigración europea a Estados Unidos, principalmente de gente irlandesa católica en 1840, 1840 y tantos por ahí, y es así que la tradición llega al continente americano. Con esta mezcla, que ni fue mezcla, fue imposición más bien, con la imposición de... sería tema como para otros videos, pero puedo adelantar que todas las celebraciones, la gran mayoría pues, si no es que todas las celebraciones cristianas católicas se han basado en, las han impuesto en fechas que ya conmemoraban otro tipo de celebraciones paganas, no solamente europeas, sino en México también. Y no la fecha es lo único en lo que se han llegado y pum, como poner algo nuevo, sino inclusive en los propios templos. Esto es bien sabido, cualquier persona que lea un poquito acerca de arqueología lo va a saber, que los templos, las construcciones importantes de los templos católicos están sobre antiguos templos prehispánicos, porque era la manera de dejar en claro que su religión era la que iba a estar de ahora en adelante. Y lo mismo ocurrió con este sincretismo que se desarrolló de la mezcla de lo que estaban de religiones anteriores con lo del catolicismo, y surgieron nuevas religiones, por ejemplo lo que está y en otros escenarios donde no se mezcló como tal, sino que fue la imposición más brutal, pues también salen otro tipo de representaciones y celebraciones que a lo mejor la gente no conoce como tal, que ¿por qué la misa es en domingo? ¿Por qué no es en sábado? El cristianismo viene del judaísmo, y los judíos el día de descanso que celebran es el Shabbat, es el sábado, no es el domingo. ¿Por qué se hace la celebración en domingo? Bueno, el católico la hace porque en realidad a quien se está, digamos, la representación de Dios, y en este caso de la máxima deidad, sí, es Dios, pero se está haciendo en atributo también a una celebración pagana que era al sol, y el domingo es el día del sol. Por eso la misa es en domingo, no es en sábado, no es en viernes, en jueves, en cualquier día. ¿Nunca se habían preguntado por qué, si viene del judaísmo, en domingo la misa y no en sábado? Bueno, esa es una. La otra tiene que ver con el solsticio. Esto yo creo que sí es mucho del Vox Populi, la mayoría de la gente lo sabe. ¿Por qué Navidad es el 24 de diciembre? No hay un registro histórico como tal que indique que Jesús nació en esa fecha. Está porque es una conmemoración
o sea, es derrumbar lo pagano y establecer ahí lo de la nueva religión. Entonces era el culto, no el culto, es como la conmemoración del solsticio. Volvemos al tema del sol. Es la conmemoración del solsticio de invierno, el 24-25 de diciembre, por eso se estableció que era el nacimiento de Jesús en esa fecha. Y bueno, así podemos encontrar varios elementos. Hay otros, pero como no son más polémicos y a lo mejor puede generar un poquito de, no sé qué tan abierta puede ser la gente que vea el video como para escucharlos, pero hay más. Está, por ejemplo, lo de la Virgen de Guadalupe, donde sale, cómo surge. Antes de que estuviera la Virgen de Guadalupe había, no recuerdo el nombre, empieza con T, pero había una diosa que tenían los aztecas, que tenía muchas características similares a lo que hoy en día vemos como la Virgen de Guadalupe. En Perú está otra celebración que se le llama al Cristo Morado, que es un Cristo moreno. Hay mucho sincretismo y pues obviamente no es casualidad. Las cosas no son nomás porque sí. En esa imposición que hubo durante la conquista no fue nada amigable. Hace 2 días estaba viendo un video que subió Joel Benjavib, que es un historiador que vive en Estados Unidos, que va a venir aquí a México a dar unas conferencias a Guadalajara y a la Ciudad de México el próximo año. Sacó un video él que habla sobre la Inquisición y era brutal, o sea, era brutal. En la descripción que hace, dice, bueno, la gente iba a misa los domingos y ya después podía, al salir de misa, era común que pudieran oler el olor de carne chamuscada, carne humana quemada. O sea, por supuesto, en ese oscurantismo y creencias tan radicales que había y formas tan brutales de que poner una religión sobre la creencia de los demás, entre más doloroso y más radical fuera el castigo, más miedo iba a generar y más iba a ser más forzada esa conversión. Bueno, continúo con lo de Halloween. Se da el auge del catolicismo y esta fiesta pagana pues pasó a convertirse en una fiesta a través de Todos los Santos del 1 de noviembre, y la traducción en inglés de la víspera de Todos los Santos es All Hallows Eve, que Eve de evening, Hallow en all. De ahí nace la palabra Halloween que hoy conocemos. Entonces, como pueden ver, este es un clarísimo ejemplo de cómo la mezcla de la religión, por ejemplo, la católica, la cristiana, con las celebraciones paganas, pues dio origen a esta celebración nueva. Pero si uno se empieza a indagar y se va más profundo a estar investigando de dónde viene, pues va a encontrar que su naturaleza es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y también me llamaba la atención, que esto lo dejaría a reflexión personal de cada uno de ustedes, la relación que existe precisamente entre la fiesta de Samhain o Halloween, el Día de Muertos en México, que eran épocas, o sea, geográficamente culturas que estaban, o sea, que no tenían relación alguna, tiempos distintos, pero en cuanto a la cuestión del periodo, en qué momento se da la celebración, ¿cómo es posible que se den en culturas tan distintas y lejanas en las mismas fechas, con este tipo de rituales, en donde inclusive el ritual en sí mismo tenía prácticas tan similares como el dejar ofrendas de comida y velas juntos? Y estamos hablando de un par de días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, ¿cuánto es? Nada. Y esto para mí es impresionante. Y en la fiesta del Diwali, que es la celebración india, están recibiendo al rey Rama, que regresa triunfante de una batalla contra un demonio, y la forma en la que lo están recibiendo es con un sendero. Él viene de Sri Lanka, que en aquel entonces era parte de la India también, viene desde Sri Lanka y cruza por un camino que hay. En una entrevista que hice del Diwali el domingo, un Sunil, que es de India,
que fue el que me invitó ahí con lo de mi libro, me explicó que todavía está ese camino y que inclusive a ver, que había estudios arqueológicos que así lo constataban, pues que era real ese camino. De cualquier manera es como alumbrar el camino y es como, son transiciones, son portales, se me hace interesantísimo. Sin embargo, más allá de estas diferencias, creo que la mejor manera en la que uno puede alumbrar el camino de alguien es con conocimiento y con sabiduría. Cuando una persona, por eso inicié con la frase que inicié, que les dije que más propensa no solamente a ser engañada, sino a tener miedo y es más propensa. Por eso también usa la frase en Cábala de que el juicio separa. Cuando yo enjuicio, desde mi perspectiva muy individual, sin ponerme ni siquiera en los zapatos del otro, o sea, cuando yo creo que yo soy juez, que yo tengo esa capacidad de poder decir esto está bien, esto está mal, cómo se atreve, cómo hizo aquello, yo estoy enjuiciando a la otra persona. Los vecinos están gritando. Bueno, es la parte que más me llamó la atención y también la quiero relacionar, ya para concluir el video, con las prácticas y los rituales y el conocimiento que ha permanecido a lo largo de miles de años o cientos de años, para no irme tan, algunos miles, otros cientos de años. Rituales y prácticas que tienen muchísima sabiduría encriptada o codificada. Para el común de la población, a lo mejor por diferentes razones no están familiarizados, y cuando se enteran de este tipo de ya volvió. Sí, gracias, pequeño. Bueno, les decía, dentro de este tipo de cuestiones en donde yo los invitaría a que antes de juzgar ustedes se documenten, investiguen, tengan la curiosidad, se despierte, pero sin el juicio, es sobre las lecturas de tarot también. Pocas veces me he topado con personas juiciosas y pocas veces me he topado también con gente en donde la ignorancia, además de marcar un prejuicio, da un miedo. Pero yo diría que es un miedo a su conciencia, a nada más. Generalmente cuando yo anuncio lo de las lecturas de tarot, pero en realidad no es un tema del que me la pase hablando con mis amigos o con la gente en general, a menos que ellos me pregunten, entonces sí. Pero si no, porque pues, hay muchos temas y otras actividades que tengo que realizar. Hace poco sí me tocó con una persona que se enteró que hacía lecturas de tarot, como que se sacó de onda, pero no sabe realmente, esta chica no sabía absolutamente nada.
no conoce la historia, no sabe dónde surge, no tiene ni idea de lo que representa, lo que significa, cómo es una lectura de tarot, no sabe nada. Y ella hizo un comentario al aire público y le dijo a otra chica que estaba conmigo que si no le daba miedo. La otra muchacha no tenía miedo, pero cuando ella le dijo eso, en automático se tambaleó y como que dijo, ay sí, que no sé qué, o sea, como que ya le cambió el estado mental en el que estaba, que era de tranquilidad, de confianza, y le cambió. Ya después yo pude platicar con la otra muchacha, la primera que empezó a enjuiciar, le dije, oye, a ver, ¿tú qué sabes del tarot? No sé nada. Es que ese es el detalle. Cuando uno no sabe nada, en vez de enjuiciar, lo que hay que hacer primero es preguntar. Y ya después le empecé a platicar todo, le dije, mira, la onda del tarot está así, esta es la forma en la que se trabaja, esto es lo que se ve, así funciona, ¿sabes dónde vienen las cartas? No, ¿sabes lo que representan los arcanos? No. Si a ti te da miedo una lectura, te da miedo tu conciencia, porque una lectura lo que hace es entrar a lo que hay en tu conciencia y en tu inconsciente. Eso es lo único que hace. Si a ti te da miedo navegar en las profundidades de tu inconsciente, seguramente también te va a dar miedo meditar, porque en una meditación se hacen cosas similares. Cuando tú estás en un estado de meditación real, o sea, estás realmente concentrado, una meditación profunda, tú empiezas a recibir muchos pensamientos. No es cierto en blanco, eso no es falacia, eso. Y empiezas a recibir muchos pensamientos, de ahí salen pensamientos del inconsciente que no estabas tú, no está en activo, lo que hace es reprimir siempre el inconsciente, necesita tener rituales o mecanismos, prácticas que le ayuden a que salga lo que está reprimido para saber qué está pasando realmente. Y cuando tienen una situación de inseguridad o de temor, en realidad para mí es bien claro que lo que tienen es miedo a ver qué está adentro, ver hacia qué está pasando con ellos mismos. No es ninguna cosa de brujería, el diablo, nada, eso. O sea, sí, claro, el Satán que tiene uno, lo que uno tiene adentro, lo que está pasando, pero de ahí en más nada. Por eso me gustó tanto la frase que dice, la sabiduría une, la ignorancia divide. Yo puedo segregar, puedo decir esto es así, esto es de cierta manera, no, yo no hago eso, sin siquiera saber. Pero cuando yo me adentro y pregunto, investigo, sin enjuiciar, con el beneficio de la duda, sabiendo que a lo mejor mi creencia está muy reducida, estoy así con súper chiquito, pues tengo más oportunidad de crecimiento, puedo saber más cosas. Cuando yo creo que ya lo sé todo y que mi verdad es absoluta, estoy negativo. Bueno, también lo relaciono porque ahora les haría este exhorto. Ahora que el día de mañana, que es Halloween o Samhain, y que viene el Día de Muertos también en México, no solamente aprovechar esta festividad para recordar a nuestros queridos seres difuntos, a nuestros ancestros o gente querida que haya fallecido, utilizar este momento de transición, este portal, para darnos la oportunidad a mirar lo que no queremos ver, por ejemplo nuestro inconsciente, vernos a tener alguna sesión, algo que nos haga ver hacia adentro, porque que decía Jung, a donde temes entrar es donde está el tesoro. En la mitología también la cueva y el pelear con el dragón representa entre los arquetipos que hay. Lo de Joseph Campbell de Viaje del Héroe, ahí dice clarísimo, el arquetipo de pelear contra el reptil, el dragón, es lo que a nosotros nos da miedo, pero lo que hay que enfrentar. Yo les haré este exhorto. Primero que nada, entren a ese mundo oscuro, conozcan lo que hay en su inconsciente, dense la oportunidad de ver qué hay ahí, de explorarlo, porque va a haber riquezas, dense la oportunidad